Vamos a regresar un poco en el tiempo, unos meses atrás, concretamente el 9 de noviembre del 2024 en el Wells Fargo Center de Filadelfia. El mexicano El Meño Gallegos contra Khalil Coe. Khalil Coe, quien se había negado a saludar de mano al Meño Gallegos con una actitud prepotente de patán antideportiva, dándole inclusive la espalda al mexicano previo a la pelea por el campeonato USA semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo. El Meño Gallegos en esa ocasión no le dijo nada a Khalil Coe, se quedó calladito y dijo: esta te la guardo. No le respondió la patanería al estadounidense, pero ya dentro del ring, el mexicano tiró 4 veces al estadounidense en su casa y ante su gente lo puso de rodillas. El boxeadorazo de Sinaloa humillaría a Khalil Coe de la peor manera posible dentro del ring. El pupilo de los Cochules destronó esa noche al campeón USA de peso semicompleto, que también venía invicto. Y por si fuera poco, tenía las apuestas 24-1 en su contra. ¡Qué bárbaro! Esa noche Manuel El Meño Gallegos acaparó reflectores a nivel mundial después de noquear en patio ajeno al estadounidense Khalil Coe, quien no pudo defender su título mundial USA y quien además estaba arriba, como lo dije, en las apuestas 24-1. El Meño Gallegos, de 27 años de edad, logró esa noche imponer condiciones en una pelea en la que tenía todos los pronósticos en su contra. Nadie, absolutamente nadie, creía en el Meño, pero los estadounidenses no contaban con la gran preparación del Meño, con la enorme mentalidad, quien junto a los Cochules concretaron esta tremenda demostración de calidad en patio ajeno. El Meño metió un izquierdazo con autoridad que derribó por primera vez a Khalil Coe en el 5º round, para volverlo a tumbar con una combinación en el 7º round, y para el 8º round rápidamente Gallegos se lanzó al ataque y con varios golpes mandó a la lona por tercera vez al estadounidense para acabarlo definitivamente al inicio del 9º round, dejándolo de rodillas en una de las esquinas del cuadrilátero, solo y derrumbado. Pagó muy caro Khalil Coe su patanería, pagó caro su desplante de grandeza. Eso no se le hace a ningún mexicano, y este es el precio de humillar a los mexicanos. Y antes de continuar con este video fregón, quiero pedirte que nos regales un like en este momento para fortalecer este video y que podamos llegar a más personas. Y si eres de los que llevan rato viendo Richie Vlog pero aún no estás suscrito, ¿qué pasó? Este es el momento de hacerlo porque es gratis. Suscríbete a Richie Vlog, toca la campanita y activa todas las notificaciones, por favor, para que el Meño Gallegos le vuelva a repetir la pócima a Khalil Coe, pero esta vez en México. Va a ser más sabroso. Y pues obviamente, respetable público, obviamente se quedó enchiladísimo el Coe. Él y su equipo le pidieron la revancha al Meño, y el Meño Gallegos le dijo: pero pues te doy la revancha, pero esta vez será en mi casa, será en México. El estadounidense aceptó ese suicidio deportivo, porque literalmente eso es lo que es, un suicidio deportivo, venir a pelear a México después de que ya te tiraron 4 veces en tu casa. Eso ya es ser demasiado necio y orgulloso, y yo creo que no va a ganar Khalil Coe, es un hecho. El estadounidense no le va a ganar al mexicano, y eso que Khalil Coe ya venía con un marketing super inflado, que invicto, que muy, que no sé cuánto, y miren, el Meño Gallegos le dio la humilladota de su vida y se la volverá a dar ahora en el Domo Alcalde de Guadalajara la próxima semana, respetable público. La próxima semana es la revancha México contra Estados Unidos, viernes 30 de mayo, para que le apuntes bien y no me falles. Viernes 30 de mayo en el Domo Alcalde de Guadalajara por el campeonato USA de la WBC de los pesos semicompletos. Manuel El Meño Gallegos contra Khalil Coe. No lo podemos perder por ningún motivo. La pelea la podrás disfrutar a través de DAZN y vale la pena pagar por este tiro. Definitivamente lo vale. Los Cochules el día de ayer publicaron en su cuenta de X que el Meño está más que listo para volver a darle caña a Coe. Cierre de preparación del Meño para su pelea de revancha el próximo viernes 30 de mayo en el Domo Alcalde de Guadalajara contra el americano Khalil Coe. Pelea que la podrás ver por DAZN y al parecer también la van a transmitir por ESPN Knockout. Para que te pongas bien al tiro de este al siguiente viernes, apúntale 30 de mayo. El Meño Gallegos contra Coe, la revancha. El Meño Gallegos es de Los Mochis, Sinaloa, entre
entrena con los legendarios Cochules, al igual que el Sugar Núñez, mide 1.90 metros con un alcance de 2 metros, tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 2 derrotas, 1 por nocaut ante Diego Pacheco en el 2023, tirazo. Tiene una pegada brutal el Meño de más del 85% de efectividad noqueadora, y a mí en lo personal me gustaría ver al Meño contra David Benavides o contra David Morrell. Después de que le vuelva a ganar al estadounidense, quiero ver al Meño contra Benavides o contra Morrell. Y ustedes, escríbanos sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. ¿Les llama la atención un tiro entre el Meño y Benavides? Meño contra Morrell, ¿qué tal, Queremos leerlos a todos. Pues de entrada el Meño tiene que pasarle por encima otra vez al estadounidense originario de New Jersey, que mide 1.78 metros, está más chaparro que el Meño, tiene un récord profesional de 9 victorias, 7 de ellas por nocaut, una derrota ante el mexicano y un empate, con una efectividad noqueadora de más del 77%, y no creo que le gane al mexicano. Yo creo que el Meño lo vuelve a noquear, tendrá a la gente de su lado, todos estarán coreando su nombre y coreando México, México a todo dar, y eso le va a dar potencia y mentalidad extra. Y yo lo siento por Coe, porque esto de venir a México e intentar arrebatarle el cinturón a un mexicano siempre termina mal para el visitante. Históricamente es así, es la realidad. Y después de que lo tiraron 4 veces en la última pelea, pues no creo que esta vez vaya a ser diferente. ¿Y ustedes qué opinan? He leído algunas entrevistas que le han hecho a Khalil Coe, está bastante enojado, muy enchilado, no acepta la idea de haber perdido tan gacho y en su casa, y dice que esta pelea será su reivindicación. Pues se vale hacer la lucha, todos tenemos el derecho de soñar y de pelear por nuestros anhelos, pero el Meño demostró que no será fácil. El Meño tiene excelente esquina, excelente mentalidad, excelentes entrenadores, los Cochules están haciendo un gran trabajo con sus boxeadores, el Meño atraviesa su mejor momento y Khalil Coe no le va a ganar. Mi pronóstico es que el Meño Gallegos noquea a Khalil Coe antes del 9º round. ¿Y cuál es el pronóstico del respetable público? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Si este video te ha parecido chido, compártelo con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia y sepa apreciar este tipo de contenido. Acuérdense también, por favor, que el viernes, ya mañana, el viernes pelea Willy Baldo contra Calixto en Zacatecas, mañana en la noche por el campeonato Super Mosca IBF. La pelea la puedes ver a través de ESPN Knockout y me parece también que en Televisa la van a pasar diferida. Estos dos guerreros se dieron un agarrón en Japón la última vez que se vieron y la revancha será un baño de sangre, se los aseguro. Una pelea que será limítrofe, intensa, sangrienta, así como nos gusta. Y ahora sí, pues ya me despido y les deseo lo mejor a todos nuestros suscriptores que nos apoyan con sus comentarios y con sus likes. Gracias por llegar a la distancia con nosotros en este videoprograma y gracias a mi hermano Richie por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.